Que el Señor les bendiga. Voy a invitarlos a que abramos nuestras Biblias en Génesis 25, 27. Vamos a leer desde el 24. Dice, cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Jacob de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Amén. Padre, te damos gracias a esta hora. Queremos disponer nuestro corazón para recibir de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. La meditación de esta mañana es la unidad en la familia. Y lo vamos a ver en este caso. Uno de los elementos fundamentales de la unidad en la familia, o para que en la familia haya unidad, es comunicación. Porque si no hay comunicación, bueno, de hecho, creo que la comunicación es el medio que une no solo la familia, un matrimonio, la relación entre padres e hijos, etc. Es decir, sin comunicaciones no podemos funcionar, aún ni como iglesia, aún como hermanos, aún como sociedad. Sin comunicación no podemos. Y por eso es que si nos damos cuenta, hay muchos medios de comunicación, ¿verdad? Para llevar las noticias, para que la gente esté al tanto, y con la era digital pues esto se ha expandido. Pero bueno, ¿por qué? Porque sin una comunicación, una familia no puede sostenerse, no mucho menos avanzar. Entonces es necesario la comunicación de ellos. Entonces, ahora, los padres para mantener unida a una familia deben de estar bajo la voluntad de Dios. Y ambos, porque estamos hablando del tema de la unidad en la familia, ¿verdad? Y ambos ponerse de acuerdo en enseñar que el centro de ellos es Dios. Es decir, tienen que primero los padres tener una comunicación para ponerse de acuerdo en cómo criar a sus hijos, en cómo educarlos. Porque muchas veces es lógico, son dos familias que se unen. El hombre viene de una familia, la mujer viene de una familia. El hombre ha sido creado de una manera, la mujer ha sido creada de otra manera, y muchas veces uno no se da cuenta, hasta aún en eso puede haber un yugo desigual, el tipo de educación o el tipo de formación que se ha tenido de cualquiera de los lados, y unirse. Imagínense que él, en el caso del hombre, sea un hombre al que le dieron todo, el que siempre le pusieron las cosas en bandeja de plata, y etcétera. Y viene y vemos del lado de tal vez de la mujer, que no, que le ha tocado que su familia no es que tuvo escasez, pero sí tuvieron limitaciones y se esforzaron y un montón de cosas. Entonces, cuando se vienen a unir estas dos personas, sí, al principio es amor y todo lo demás, pero el contexto para poder unirse, ahí hay un yugo desigual, porque aún hasta la crianza, hasta en la educación, hasta en los permisos, hasta en muchas cosas, hay un yugo desigual. Entonces, es necesario que en este caso los padres se pongan de acuerdo, se tienen que poner de acuerdo. Vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, y enseñarles a sus hijos que el centro de ellos es Dios. Ahora, en el caso del hombre, el padre es el responsable, no solo de la provisión material del hogar, así como lo dice la palabra, ¿verdad? Sino principalmente de la provisión espiritual que en ella haya. Amén. ¿Por qué estoy tocando esto en la introducción? Bueno, porque el primer punto que vamos a ver aquí, yo creo que todos conocemos, yo creo que la mayoría, en el caso de los creyentes, conocen la historia de Isaac y de Rebeca, conocen la historia de Esaú y de Jacob, conocen la historia de Abraham y Sara. Pero aquí había algo, y el primer punto que yo quiero tocar es: había una familia dividida. Estaban totalmente divididos. ¿Por qué? Porque la palabra
nos enseña o nos dice muy claramente que Isaac amaba a Esaú y Rebeca amaba a Jacob. Entonces, desde ese momento ya había una división, porque ya habían dos bandos. Bueno, el padre se hizo hacia el lado primogénito y la madre se hizo hacia el segundo. Pero fíjense, no vienen. ¿Cuánto es la diferencia de edades entre ellos? Horas, minutos. Es decir, en lo que uno nació y el otro nació, pero nacieron el mismo día. Oiga, yo me estoy adelantando un poquito, pero bueno, está en el siguiente punto. Vemos a dos hijos de la misma edad. Ahora, fíjense, dos hijos con diferente carácter. Dos hijos con diferente carácter. Uno era cazador y el otro era quieto, y lo dice ahí el 27. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, quien habitaba en tiendas. Y oiga lo que dice el versículo 28. Y amó Isaac a Esaú. En ningún momento se ve aquí, y probablemente tenía algún sentimiento, claro, era su hijo, pero nos dice que también amaba a Jacob. Y entonces viene y dice, más Rebeca, aquí hace la diferencia. Más Rebeca amaba a Jacob. Es decir, se volvió entre ellos dos una competencia. Bueno, lo que tú le des a este, yo se lo voy a dar. Probablemente, ¿sí? Eran dos hijos de la misma edad, del mismo sexo. Quiere decir que aquí no podía ser como una diferencia entre que uno era varón y el otro era hembra. Y porque, es que como es varón tiene más libertades, porque normalmente eso pasa, ¿verdad? Dicen que se oye decir, bueno, de que como era varón, como es varón, tiene más libertades y puede andar en la calle y puede no sé qué. Pero el otro lado, que como es hembra, y si la cuidan, la consienten, le compran. Aquí vemos que eran del mismo sexo, de la misma edad, pero sus padres tenían preferencia por cada uno. Los padres, en términos ideales, deberían de amar por igual a sus hijos. Para que haya unidad en la familia, los padres deberían de amar por igual a sus hijos. Amén. ¿Por qué? Le voy a enseñar, le voy a mostrar un ejemplo. Dice el versículo 25. Y salió, oiga, para que lo lea conmigo. Oiga la descripción que se da de Esaú. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza. Y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabado su mano al calcañar. No vemos una descripción de Jacob. No vemos si también era rubio. No vemos si era pelo negro. No vemos si era blanco. No vemos si era rosadito. No vemos nada. Vemos una simple descripción de lo bonito que era Esaú. Únicamente. De Esaú hay una descripción muy preciosa. Era velludo. Era rubio, de seguro tenía ojos azules, y el otro venía detrás. Jacob solo que venía agarrado del carcañal. Ahora, aquí hay un gran problema, porque entonces se empezó a notar desde el nacimiento. No de que cuando los niños crecieron y empezó a ver Isaac, de que su hijo el Esaú tenía cualidades para la casa, o tenía cualidades para el campo, o andaba detrás de él. No. Los dos no habían hecho nada y había una preferencia en el hogar. Los dos no habían hecho nada, acababan de nacer y uno era guapo y el otro es el que venía ahí. Amén. Salud. Vemos ahí solo eso. No sé, es increíble como muchas veces la preferencia por uno de ellos afecta al otro y viceversa. Es increíble, porque el que un padre o una madre se dé por uno, se nota,
en el otro. Hay padres que hacen halago de alguno de sus hijos, ¿verdad? Y de otros simplemente un comentario. Ah, sí, sí, ahí está. Y óyame, no estoy hablando aquí de que del que no se hace un halago sea un hijo malo. Porque en ningún momento vemos aquí que Jacob era un hombre malo. En ningún momento. ¿En qué momento de aquí vemos de que él era algo malo? De que era la oveja negra de la familia. De que era el que hacía problemas. No, 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 no. Oiga, hasta dice, era varón quieto. Quieto. Era un varón quieto. Quiere decir que probablemente era un hombre dócil. Probablemente era un hombre manso. No un hombre tonto. Amén. ¿Vemos? Ahí está la diferencia. ¿Por qué? Y no lo vamos a leer otra vez, pero bien fácil, ¿verdad? Hicieron el halago. ¿Qué carta de presentación para Esaú? ¿Qué carta de presentación más hermosa para Esaú? Rubio, velludo. Probablemente era el hijo que toda la vida había anhelado Isaac. Probablemente. Pero, ¿cómo es posible que se repitió en el matrimonio de Isaac lo mismo que en el matrimonio de sus padres? Una mujer estéril. ¿Y cómo era posible que Isaac no se podía dar cuenta de que era una bendición de Dios que le nacieran 2 hijos, cuando su mujer no podía dar hijos? Eso no lo tomó en cuenta. Entonces, ahora vemos una cosa. Así que no solo había una división entre Isaac y Rebeca. Amén. La división que había entre ellos también se dio entre hermanos. Había una división muy clara entre hermanos. Así como estaba dividido Isaac con Rebeca, así como cada quien manejaba sus cosas, así como cada quien decía lo que tenían que hacer, así como no se pusieron de acuerdo para poder criar a sus hijos. Porque si ellos se hubieran puesto de acuerdo para criar a sus hijos no hubiera habido división entre ellos. Pero como había división entre ellos, hubo división entre sus hijos. Amén. Entonces, Isaac, como cabeza de hogar, tenía que haberse puesto de acuerdo con Rebeca para la crianza de sus hijos. ¿Y en qué más? En amarlos y tratarlos por igual. Amén. Por esa razón, me trae el hielo. Por esa razón, ¿qué podíamos esperar? ¿Usted cree que se podía esperar de que Esaú y Jacob se amaran si sus padres no se ponían de acuerdo? Si sus padres estaban divididos, era imposible que ellos dos se pusieran de acuerdo. Entonces, los padres tienen que ponerse de acuerdo para que el día de mañana sus hijos se puedan llevar, se puedan poner de acuerdo. Porque qué triste es ver en nuestras familias, y creo que pasa en toda la familia, ¿verdad? Pero muchas veces vemos que entre los hermanos hay grupos. Siempre hay grupos. Siempre hay bandos. Si son, no importa, desde 2. Porque aquí vemos el ejemplo con 2. No con 3, con 2. Que debería ser mucho más fácil una crianza de 2 que de 3, que de 4, que de 5, ¿verdad? 2. Que no podían ponerse de acuerdo. Probablemente no se amaban. No había amor entre ellos. Porque nunca hubo de parte de sus padres esa unidad. Por eso dije, el primer punto que estoy tocando es una familia dividida. Si sus padres eran los responsables de la división que había en el hogar. Ahora, y esta división ha permanecido por años, así como en muchos hijos. Increíble, ¿verdad? Esa división pasó y vivieron muchos años y así vivieron. Y ya vamos a ver
algo muy, muy interesante. Ahora, cuando ya nos remontamos en la parte del versículo 27 en adelante, aquí ya nos presenta a Isaac, un hombre viejo y cansado. Aparte de preferencia con Esaú, tenía una debilidad y era la comida. ¿Sí? Muchas veces el padre tiene una debilidad. Al padre le gusta algo. En este caso, no hay tantas cosas, pero en este caso es bien claro. Él tenía debilidad por la comida y le gustaba un buen asado. ¿Por qué? Porque viene y pide que le haga, que vaya y que le case algo cuando pide Isaac antes de que va a morir, le pide a su hijo Esaú de que vaya y que le case algo y que se lo cocine. Ahora, fíjense, cuando se da esto y vemos en el caso de Esaú y de Jacob, aproximadamente Isaac tenía 137 años. Amén. 137 años. Entonces se estima que Esaú y Jacob tenían 77 años. No eran unos niños. No eran unos inmaduros. No es que tenían 20 y todavía se daban duro. No. Tenían aproximadamente 77 años. ¿Y cómo se comportaban? Cada quien por su lado, por su bando. Ahora, Esaú tenía una debilidad. ¿Y cuál era? La comida. La misma debilidad que tenía su padre. Y vemos aquí a un hombre que estaba viejo y cansado, pero eso no era razón suficiente para que a él las cosas de sus hijos ya no le importaran. No podemos decir que porque llegamos un día cansado a la casa, ni porque tengo cierta edad, ni porque hago tal cosa, no me van a importar las cosas que sucedan en el hogar. Porque por muy cansado que pueda estar cualquiera de los padres, no significa que las cosas ya no le van a importar. ¿Por qué? Porque si no van a traer consecuencias después. Ahora, siguiente punto. Vimos el primero, una familia dividida. El segundo punto es, había un matrimonio sin comunicación. Qué difícil. ¿Por qué razón? Mire, Isaac, ¿a quién le pidió que le cumpliera el deseo? A Esaú. ¿Por qué no se lo pidió a la esposa? Isaac le pide a Esaú que le cumpla un deseo más, la comida que a él le gustaba. ¿Cómo pasa eso? Que cuando hay un problema, cuando hay una división, no se hablan, ¿verdad? Fulano, tráeme tal cosa. Sí, mengano, llévame tal cosa. Había un matrimonio sin comunicación. Ahora, ¿y cómo crecen los hijos? Viendo ese ejemplo. Entonces, muchas veces no nos damos cuenta que es una réplica en algunas cosas, porque no en todo, de los matrimonios de nuestros padres, de algunos comportamientos de nuestros padres. Se lo pide a su hijo favorito. Quiero que me acompañe ahí a Génesis 27, vamos a leer del versículo
1 en adelante. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él le dijo: he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Dice el versículo 4: y hazme un guisado como a mí me gusta. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo. Y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Dice el versículo 5: y Rebeca estaba oyendo. Oiga, aquí póngale mucha atención. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo. Y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Fíjese que en el original, cuando dice aquí, habla de que Rebeca estaba escuchando indiscretamente. Significa que no estaba enfrente, que no era con ella, sino que estaba como que no era conmigo, como que yo no oigo, pero estoy pendiente de lo que están hablando. La petición, la conversación como la petición no era con ella, era con Isaac. Entonces ella aquí estaba escuchando indiscretamente, y lo mismo sucedió con su madre, con Sara. Cuando Dios le promete a Abraham un hijo, Sara escuchaba detrás de la puerta indiscretamente. De la misma manera, lo mismo que sucedió con sus padres, sucede en su hogar. En aquel caso, su madre estaba huyendo ahí, ver qué escuchaba, ver qué oía, de qué es lo que Dios hablaba qué es lo que Dios hablaba con su esposo. Y lo que sucedió allá se repite otra vez en el hogar, en el caso de su hijo. Ahora, fíjense, Sara creó un conflicto entre hermanos. ¿Por qué? Porque Sara fue la que llevó a Agar y se le dijo a Abraham: Abraham, aquí está Agar, tómala y ten un hijo, porque yo no te puedo dar hijos. Pero Abraham no hizo nada para arreglarlo. No sé si me doy a entender con esto. Abraham no hizo nada para arreglar aquel desastre que su esposa comenzó. Pero comenzó, ¿por qué? Porque él lo permitió. La mujer, Sara, quiso ayudar a las cosas. Él tuvo que haber dicho a Sara: ¿qué estás haciendo? Si Dios ya prometió un hijo, si Dios ya dijo que iba a hacer esto, ¿no te estás dando cuenta de que nos estamos metiendo en un problema, tratando de arreglar a Dios, tratando de hacer las cosas bien? Y entonces, en aquel caso, Abraham no hizo nada. De la misma manera, Isaac no hizo nada para que sus hijos se llevaran bien. No hizo nada. No cambió las cosas. No fue que amó por igual a sus hijos. No fue que los tomó en cuenta. ¿Qué culpa tenía Jacob de no ser igual que su hermano? ¿Qué culpa tenía Jacob de que él fuera quieto, que fuera callado, que fuera tranquilo, que evitara en tiendas y no como su hermano que andaba detrás de su papá? No tenía ninguna culpa. Todos sabemos, o no sabemos todos, porque se lo dijo el Señor en el versículo 25-23. 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Entonces todos sabemos que el de la bendición era Jacob. Dios así lo había dispuesto. Pero eso no significa que el padre o la madre utilice el falso principio de que el fin justifica los medios. No es posible, o no era posible, no tenían que permitir de que porque
Dios dijo, es que Dios dijo, el mayor servirá al menor. Y cualquiera puede decir, porque la costumbre judía no era esa. La costumbre judía era, perdón, aquí todavía no era Israel, ¿verdad? Pero las costumbres antiguas eran de que siempre había por uno el patriarca, ¿verdad? El mayor, el de la bendición era el mayor. Y así estaba estipulado. Entonces, pero en este caso, Dios había dicho que iba a ser algo diferente. ¿Y qué hicieron los padres? Tratar de cambiar lo que Dios ya había dicho. Amén. Tratar de cambiar lo que Dios había dicho. Ahora, otra cosa. Imagínense. Jacob, nosotros vemos que muchas veces hemos leído y muchas veces hemos oído comentarios como Jacob se llama engañador. Jacob se llama suplantador. ¿Suplantador de qué? Y no eran gemelos, pues. Ahora, ¿quién le puso Jacob o quién le puso el nombre de Jacob? ¿Cómo es posible que un padre le ponga engañador al niño que va naciendo? ¿Cómo es que le voy a poner suplantador? Es como que yo tuviera un hijo y a mi hijo le ponga mentiroso. Y te vas a llamar mentiroso. Y vas a ser un mentiroso. Y vas a ser mentiroso. ¿Cómo? ¿En qué cabeza se le ocurre a un padre ponerle a un hijo un nombre así? Y vemos que aquí era todo diferente. Porque aquí dice que su hermano era el de la casa. ¿Y él cómo era? Quieto, que habitaba en tiendas. No sé si me doy a entender con esto. Es decir, ¿cómo es posible que un padre va a permitir ponerle a su hijo? Si vemos desde el principio, y ahí venía el precioso, pero venía el otro agarrado. Y como venía agarrado, le vamos a poner metido. ¿Cómo es posible que un padre le va a poner un nombre como este a su hijo? Ahora, ¿Jacob fue un suplantador, un engañador? No, en ningún momento, porque conocía la debilidad de su hermano, que era la misma de su padre. Y cuando se le acerca, Esaú, Jacob, no era ningún tonto, pero eso no es eso es muy diferente. Porque muchas veces, no, es que él preparó lo que más, pues sí, pero ¿en qué momento vemos que le arrebató algo y que con engaño? No, mire, si no, acompáñeme ahí al 25 y en el versículo 29. 25, 29. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado. ¿Cómo estaba Esaú? ¿Cómo él despreció la primogenitura? Cansado. ¿Y cómo estaba Isaac ya en su último día? Cansado y viejo. Ve el reflejo. Cansado, dice, ¿verdad? Dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, porque estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, ¿cuál fue el engaño? Ninguno. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Oiga lo que dice. Y entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió. Y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Ahora, dígame, ¿en qué parte de este texto que acabamos de leer Jacob engañó a su hermano? En ningún momento. Fue muy claro, a pesar de que le pusieron engañador y suplantador al momento que nace. Fue muy claro.
Pero era muy evidente también entonces, porque así lo había designado Dios, de que el de la bendición era de Jacob. Viene y le dice, véndemela. ¿Cuántas veces habrá hablado mal Esaú de ser el primogénito? Pero era el consentido de su papá. Entonces, ¿quién era el responsable de que por lo menos valorara la primogenitura? Isaac. Era el responsable. Pero también en esa ecuación o en esa fórmula tenía que haber actuado su madre. Esaú, ¿qué estás diciendo? ¿Por qué estás hablando de esa manera? Debes de entender la bendición de ser el primogénito. Si a ti te escogió Dios como el primogénito, aunque el día de mañana ellos sabían de que el de la bendición era Jacob, pero no tenían que meterse porque Rebeca se metió en los planes así como lo hizo su suegra. Entonces no sabemos cómo es que Dios lo iba a hacer, porque la mujer, en este caso Rebeca, entorpeció el proceso, así como su suegra entorpeció el proceso. Pero ¿quién no las detuvo? ¿Quién no las detuvo? El hombre. Entonces cuando muchas veces la mujer quiere arreglar las cosas que el hombre no hace, comete un pecado, que es rebeldía, porque se rebela ante la autoridad de Dios. ¿Por qué? Porque no ve que el hombre hace lo que tiene que, no hace lo que debería de hacer. Pero ese no es problema de la mujer, ese es problema del hombre, porque aquí vemos las consecuencias. ¿Por qué razón se dan estos problemas? Porque no hay comunicación. ¿Por qué se dio el problema entre estos dos hijos? Porque ellos como padres no tuvieron comunicación. Ellos como matrimonios estaban divididos. Ellos no se pusieron de acuerdo para criar a sus hijos y para decir, no, vamos a hacer esto. A fulano, sí, esto. A mengano, esto. No, pero es que no, les vamos a dar por igual. Es que son iguales. Es que necesitan esto, etcétera. No sé si usted puede comprender todas las cosas cuando el matrimonio no se pone de acuerdo. Y el problema es que el día de mañana, porque me imagino que para Isaac y para Rebeca fue triste terminar sus días sabiendo de que sus hijos estaban divididos. Fue triste saber que su hijo mayor menospreció la primogenitura, porque eso no lo contó. Esaú esa parte no la contó. Eso no se lo contó a su padre. Eso no fue y le dijo, padre, pero te quiero decir que yo desprecié la primogenitura. ¿En qué momento se lo cuenta a su padre? En ningún momento. Entonces, el padre o la madre no puede utilizar el falso principio que el fin, que lo que va a salir al final justifica los medios. No, es que yo lo hice porque yo sabía que al final no podemos hacer algo. ¿Qué tiene que hacer entonces el matrimonio? Es, primero, tener comunicación. Y esto es ponerse de acuerdo. Y al ponerse de acuerdo, esto los va a ayudar ¿a qué? A criar a sus hijos y enmendar cualquier error. ¿Por qué? Porque un matrimonio no puede estar incomunicado. Vemos aquí si nos damos cuenta, ¿verdad? En unos cuantos versículos nos damos cuenta todos los problemas que tuvo un matrimonio por no estar comunicado. Entonces, los padres son los responsables de criar y formar a sus hijos. Es una responsabilidad compartida en aquellas excepciones en donde, con esto, el hombre es el responsable ante Dios. Qué difícil, porque vemos las consecuencias hasta el día de hoy. Isaac no se pudo dar cuenta. Isaac venía de ser un hijo maltratado. ¿O no lo maltrató su hermano mayor?
Claro que sí. ¿Y no lo despreció su hermano mayor? Claro que sí. No dice que al final hasta que viene Sara y se cansó de cómo trataban a su hijo, fue que va y le dice a Abraham, échala a ella y a su hijo, sácalos. Aproximadamente eran 13 años de diferencia. Y Ismael maltrataba, hacía sentir mal a Isaac. Y a Isaac como padre se le olvidó su niñez. Se le olvidó que a él le hicieron lo mismo. ¿Cómo es posible que Isaac, después de pasar lo que había pasado con su hermano, pone un nombre tan feo, o por el hecho del significado, ¿verdad? ¿Cuál fue la intención? A uno que iba naciendo, a uno que todavía no podía ni hablar, ni decir nada, ni acciones, no podía hacer nada. Porque dígame, ¿quién de nosotros va a castigar a un niño de un día porque esté llorando? ¿Verdad que es ilógico? No, es que se hizo en el pamper. Pues sí, si se acaba de nacer, yo no voy a... ¿Qué sucede en los primeros días? ¿Qué sucede en los primeros días? ¿Qué sucede el primer día que nace un niño? No es una alegría grande, no es aquello de que nació el niño y que todo el mundo quiere conocerlo y que no sé qué y que no sé cuándo. ¿Cómo habrá sido la presentación de los dos niños? ¿Cómo habrá criado Isaac a Esaú? ¿Cómo lo habrá presentado ante los demás? Ah, este es Esaú. Este es el bello, este es el rubio, este no sé qué. Ah, sí, este es el otro. Este es Jacob. A Isaac se le olvidó todo lo que había pasado con su hermano. A Isaac se le olvidó lo que su padre permitió que Ismael hiciera con él. Y viene ahora Isaac y comete el mismo error. Amar a uno, defender a uno, consentir a uno. ¿Y el otro? Amén. Así que y después vemos, voy finalizando, y después vemos la situación de todo lo que se dio, ¿verdad? Cuando Rebeca escucha, dijo, este ya se muere y no me va a bendecir a mi Jacob. Este ya está en las últimas y yo necesito que el mío, al que yo he cuidado, al que yo he amado. Y sí, ¿verdad? No, es que yo he cuidado a Jacob porque es el de la promesa. No, Rebeca tuvo también que haber amado por igual a sus hijos, aunque uno o el otro fuera el de la promesa. Tenía que haberlo amado por igual. E idea un plan que le cuesta no volver a ver a su hijo amado, a su hijo predilecto. O muchas veces no se oyen esos comentarios en casa. Es que como yo no soy el predilecto, es que como yo no soy el no sé qué, es que como yo no soy, es que como ella es la niña, o la niña, y como es el varón, no, y como ella es la mayor, le dan todo, y como es el menor, le consienten. Entonces vino ella y aprovechó e ideó un plan que la llevó a no volver a ver a su hijo amado. Increíble, ¿verdad? Y después vemos las consecuencias. Viene Isaac y bendice a Jacob y ese tiene que huir. Y después su hermano, qué horrible habrá sido. No sé si ya en el hecho para morirse, en eso, Isaac habrá sentido lo feo de oír que su hijo quiere matar a su otro hermano. Creo que habrá sido feo escuchar que dijera, voy a matar a este. Amén. Quiero terminar.
porque no quería hacer muy larga la enseñanza, quería hacerla lo que deberíamos, hoy el punto es ese, no meternos porque nos metemos a más, sino hay que tener comunicación. ¿Por qué? Porque trae división. Y un matrimonio sin comunicación vemos todos los conflictos que probablemente en algunos casos se pueden cambiar, pero en otros, que ya están grandes los hijos, ya es bien difícil cambiarlos. Entonces, concluyo, un matrimonio no puede estar incomunicado, porque los padres son los responsables de criar y de formar a sus hijos. Entonces, como padres, debemos encaminar a nuestros hijos a la voluntad de Dios. Es decir, que ambos padres tienen que encaminar a sus hijos a la voluntad de Dios. Y esto es otro problema que muchas veces vemos en las iglesias. Y es que, ¿cómo podemos pedirle a los hijos que respeten, que adoren, que busquen de Dios, si como padres no hay un ejemplo? Porque ¿cuántos hijos pueden decir, bueno, es que mis papás en la iglesia son santos? No, es que en la iglesia ahí sí lloran, cantan, gritan, son muy alegría, pero entrando a la casa, como un dicho familiar, vuelve el Vietnam. Porque en mi familia había uno que decía, ¿y qué tal estuvo la reunión familiar? O entonces decía, ¿qué tal estuvo el Vietnam? Porque ya sabían de que entrar era a dispararse, a hacerse pedazo el uno con, no, que mira, que discutir y que... Es decir, todo lo que empezaba con paz terminaba con algún... Entonces, como familia, debemos demostrar unidad, no apariencia de unidad. ¿Por qué? Porque una familia unida es la que recibe la bendición de Dios. Imagínense esto, Isaac no se puso a pensar en que él era el hijo de la promesa. Isaac no se puso a pensar, se le olvidó de que de él saldría una nación. Él no se puso a pensar que su simiente era, uno de sus hijos era la simiente que Dios iba a bendecir. Qué triste, ¿por qué? Porque Esaú también era una nación en potencia. Y al final, ¿quiénes fueron? Enemigos. ¿Y cómo era la relación entre Israel e Ismael? De enemigos. Perdón, de Isaac. Pero Israel, porque llegó a ser Israel. Pero Israel con Ismael. De Israel con los árabes. ¿Cómo fue la relación? Enemigos. Y eran hermanos. ¿Y cómo era la relación entonces ahora que vemos de Jacob, que también viene de Israel, con Edom? ¿Quiénes fueron los que les negaron más adelante el paso? Aquel pueblo que venía, que necesitaba pasar porque si no tenían que ir a dar una tierra, una gran vuelta a la tierra. ¿Quién le negó el paso? Su familia, su hermano, Edom. ¿O no dice ahí? Edom, por Esaú. Entonces, Isaac no se puso a pensar que él era el hijo de la promesa y como tal tenía que comportarse, porque de él venía una nación. ¿O ustedes no creen que Abraham le habrá comentado a su hijo, hijo, es que Dios me prometió una nación y de ti no le importó? Y aquí vemos las consecuencias también. Entonces, la familia debe estar unida para recibir bendición de Dios. Ahora, y por último, la familia debe de estar unida para ser parte de la obra de Dios. Porque es igual. Porque para hacer la obra de Dios debemos de estar unidos. No queda de otra. Amén. Entonces, que el Señor añada bendición a su palabra en esta mañana y que nos ayude a poder formar hijos para Dios. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana.
Porque, Señor, sabemos de que no somos perfectos. Señor, fallamos en muchas cosas, hemos descuidado en las cosas que nosotros deberíamos de hacer. Como criar a nuestros hijos. Muchas veces, empezando porque en el matrimonio no hay comunicación. Y la comunicación lleva a perder la unidad. Y cuando se pierde esa unidad, Señor, no queda nada más. No hay nada más que se pueda hacer. No hay nada más que se pueda decir. Sin comunicación, ¿en qué se puede avanzar? Sin comunicación, ¿en qué se puede edificar? Sin comunicación, ¿en qué proyectos se pueden lograr? ¿Cuál es el futuro? Muy poco. Vemos aquí ejemplos en tu palabra, Señor, en los cuales no se percataron. Y esta condición fue pasada de una familia a otra familia. Y continuó. Señor, con tu conocimiento, con tu palabra, es que nos debemos de dar cuenta hacia dónde vamos en nuestros hogares. ¿Hacia dónde vamos en nuestros matrimonios? ¿Hacia dónde vamos con nuestros hijos? ¿Hacia dónde vamos con nuestras familias? ¿Qué familia estamos formando para ti? ¿Estamos formando hijos en unidad? ¿Estamos formando hijos que el día de mañana, no solo el hecho de que puedan tener comunicación entre ellos y llevarse bien, sino que también hijos que te puedan servir a ti? Que puedan estar unidos. Señor, permítenos hacer las cosas bajo tu voluntad. Señor, permítenos poder tener esa unidad que necesitamos. Señor, gracias. Gracias por hablarnos. Sino que queremos ser más como tú. Señor, que tu palabra sea el centro de nuestras vidas. Que busquemos más de ti. Y límpiame, limpia mi corazón. Cambia mi mente, Señor Jesús, y límpiame, limpia todo mi ser, que quiero ser más como tú. Señor, yo quiero cambiar y ser diferente como tú. Señor, ayúdame, transfórmame con tu poder. Levanta mi vida hoy, Señor. Levanta mi vida hoy, Señor. Levanta mi vida hoy, Señor.